Comprenderán, he conocido algunas narrativas extraordinarias en mi vida, he presenciado algunas maniobras notablemente audaces, pero probablemente ostento el récord mundial del regreso a casa más inhóspito que uno podría imaginar. Imaginen esto, han estado ausentes de su hacienda ancestral, la misma tierra que su tatarabuelo arrancó a la naturaleza indómita, durante 3 largos y arduos años. Están fantaseando con el aroma a pino y tierra, el familiar chirrido de la mecedora del porche, la inmensa extensión de campo abierto. En lugar de eso, alcanzan la cima de la última pendiente solo para descubrir una urbanización residencial entera y genuina donde antes pastaba su valioso ganado de la tierra. Exactamente 138 casas, para ser precisos. Luego, para añadir el adorno más estrambótico a este escenario de pesadilla, imaginen que la figura central de esta apropiación de tierras, una mujer cuyo rostro nunca había visto, posee la audacia de llamar a la policía acusándome de allanamiento en mi propia propiedad. Esta historia, amigos míos, es certificadamente increíble. Y querrán absorber cada detalle de cómo sucedió y cómo la autoproclamada monarca de este dominio usurpado recibió exactamente su merecido. Mi tiempo fuera no había sido un descanso ocioso. Ni mucho menos. A mi hermana menor, Clara, le habían diagnosticado un trastorno autoinmune poco común, y los únicos especialistas capaces de proporcionar un tratamiento experimental se encontraban en una institución de investigación en Suiza. Ella necesitaba una defensora constante, una persona que supervisara su cuidado, navegara por el complejo sistema médico y, sinceramente, simplemente estuviera allí para ella. Nuestros padres ya no vivían, y yo era su único apoyo. En consecuencia, empaqué mis pertenencias, hice arreglos para que un capataz de confianza y experimentado, Tomás, vigilara la finca LM, y me dediqué a la recuperación de Clara. La comunicación resultó irregular. La clínica estaba enclavada en un valle aislado, y mi atención estaba totalmente dedicada a Clara. Tomás, Dios lo bendiga, era más hábil con el hierro de marcar que con un teléfono móvil, y sus infrecuentes y concisas cartas me aseguraban que todo permanecía tranquilo en el frente occidental. Los coyotes andan audaces. Ha llovido bien, las cercas aguantan, y comentarios similares, nada que sugiriera que una pequeña área urbana se estaba materializando en mi pastizal del sur. 3 años después, con Clara en remisión y finalmente lo suficientemente fuerte para viajar, estaba de camino a casa, mi corazón una extraña mezcla de cansancio y viva expectación. Incluso había comprado un nuevo sombrero de ala ancha en Jerez, preparado para reincorporarme a mi vida. El tramo final de la ruta hacia la finca LM es un camino rural de tierra mantenido por la Diputación que serpentea a través de colinas ondulantes. Mientras sorteaba los conocidos baches, percibí que el aire se sentía alterado, más pesado, y había un zumbido sutil e no identificable. Entonces lo vi, o más exactamente, lo que no vi. El viejo y desgastado letrero de la finca LM, el que mi abuelo había elaborado, faltaba en el desvío. En su lugar se alzaba un arco de piedra artificial ridículamente opulento, adornado con letras pintadas de dorado que declaraban, Urbanización Robles Susurrantes, y, una comunidad. Un escalofrío me recorrió. Robles susurrantes. Mis robles, los árboles centenarios junto al arroyo del molino. No susurraban, tronaban con el viento. Esto tenía que ser un error, algún monumental error de cálculo topográfico. Conduje a través del arco, sintiendo mi vieja camioneta como una máquina de guerra invasora en un territorio de asfalto recién colocado y casas beige idénticas con céspedes desconcertantemente verdes. Cada una poseía una pequeña valla de estacas, un garaje para 2 coches y un buzón perturbadoramente alegre. Esto no era simplemente una casa o 2, era una extensa promoción que se extendía hasta donde alcanzaba mi vista, directamente sobre el terreno donde una vez había estado mi corral de marcar. Se me revolvió el estómago. Esta era mi propiedad, la propiedad de mi tatarabuelo. Aparqué cerca de lo que parecía ser una casa club comunitaria. Una estructura más grande, aún más conspicuamente beige. Me temblaban las manos al bajar del vehículo. Antes de que pudiera siquiera asimilar la magnitud de la transgresión, un carrito de golf, conducido con alarmante velocidad y precisión,
se dirigió velozmente hacia mí. A sus mandos iba una mujer que parecía haber sido vertida en un traje de chaqueta pantalón verde lima. Su pelo rubio estaba lacado en un casco formidable. Unas gafas de sol enormes ocultaban sus ojos, y aferraba un portapapeles contra su pecho como un escudo protector. «¿Puedo ayudarle?», espetó, su voz saturada con el tipo de autoridad que presupone que nunca será cuestionada. Me escrutó de pies a cabeza. Mis vaqueros polvorientos y botas gastadas claramente no cumplían con los estándares de vestimenta de robles susurrantes. Respiré hondo. «Sí», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «¿Puede informarme sobre qué demonios está pasando?». «Esta es mi finca». «La finca LM». Sus labios, pintados de un chillón tono coral, se torcieron en una mueca de desdén. «Creo que se equivoca. Esto es urbanización Robles Susurrantes, y usted, señor, está allanando una propiedad». «Soy Berta Dueñas, presidenta de la comunidad de propietarios». «Berta», pronuncié, el nombre sabiendo a algo acre. «No me importa si es usted la reina de Saba. Esta tierra, toda ella, me pertenece. Poseo las escrituras, los planos, los recibos del IBI que se remontan a un siglo». Ella soltó una risa, un ruido breve y agudo como el de un caniche ladrador. «Oh, dudo mucho que sea así. Adquirimos esta tierra de forma equitativa. Estaba abandonada, descuidada. La hemos mejorado. Ahora, debo pedirle que se marche, o contactaré con seguridad y la policía». Ese fue el colmo. El absoluto y puro descaro. «Señora», dije, mi voz bajando a un murmullo grave, «usted ha construido un pueblo en mi propiedad. Es usted quien va a tener problemas con la policía, no yo». Su expresión se endureció. «Se acabó. Usted se lo ha buscado». Sacó un teléfono inteligente con incrustaciones de diamantes y tecleó dramáticamente en la pantalla. «Sí, policía. Tengo un individuo beligerante allanando la urbanización Robles Susurrantes. Está profiriendo amenazas. Afirma que es el dueño del lugar. Sí, envíen a alguien inmediatamente». Cerró el teléfono de golpe, una sonrisita satisfecha adornando sus labios. «Llegarán en cualquier momento. Entonces determinaremos quién es dueño de qué». El zumbido que había detectado antes era el lejano ulular de sirenas. Ya estaban cerca. Excesivamente cerca. Era como si los tuviera en marcación rápida, o quizás contratados. La situación descendía rápidamente hacia lo surrealista, y tuve el sombrío presentimiento de que esta Berta Dueñas era simplemente la punta vistosamente ataviada de un iceberg muy grande y muy corrupto. El primer coche patrulla, con las luces parpadeando, ya estaba pasando por aquel absurdo arco de piedra. Los dos agentes que emergieron del coche patrulla parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Uno era más veterano, más corpulento, con una expresión fatigada que implicaba que había presenciado su cuota de conflictos de comunidades de propietarios. El otro era más joven, más alto, intentando transmitir un aire de aguda autoridad pero luciendo mayormente perplejo ante la visión de mí, mi camioneta polvorienta y la mujer enfurecida de verde lima, que ahora prácticamente temblaba de indignación junto a su carrito de golf. «Agentes, gracias al cielo que han llegado», dijo Berta efusivamente, señalándome con un dedo perfectamente mancurado. «Este hombre está allanando. Entró directamente aquí, haciendo afirmaciones extravagantes de que es dueño de todas Robles Susurrantes. Claramente está perturbado y es potencialmente peligroso». Permanecí tranquilo, apoyado en el guardabarros de mi camioneta. «Buenas noches, agentes», dije. «Mi nombre es Arturo Macías, y esta señora», señalé hacia Berta, «tiene razón en una cosa. Si afirmo ser el dueño de todas Robles Susurrantes, porque Robles Susurrantes parece estar construida directamente sobre mi finca, la finca LM, que ha estado en mi familia durante 5 generaciones». El agente mayor, un sargento Molina según su placa de identificación, suspiró. «Señora», se dirigió a Berta,
¿Posee usted alguna documentación relativa a la propiedad de esta tierra por parte de la comunidad de propietarios? Berta resopló. Naturalmente que la tenemos. Está todo registrado en el catastro comarcal. Este vagabundo simplemente está intentando crear problemas. Rebuscó en un bolso cómicamente grande, extrayendo varios artículos, una barrita de proteínas a medio comer, una copia mañoseada de El arte de la guerra para mandos intermedios, de Sun Tzu y, finalmente, un fajo de papeles sujeto por una pinza de encuadernar rosa con purpurina. Se los tendió bruscamente al sargento Molina. Aquí, los documentos de constitución de la comunidad de propietarios, los planes de desarrollo aprobados por la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, todo. Yo, en respuesta, caminé hasta la cabina de mi camioneta y saqué la gastada cartera de cuero que contenía mis documentos más cruciales, el título de propiedad original firmado por el gobernador, sucesivas escrituras meticulosamente registradas, los mapas topográficos dibujados a mano por mi abuelo cotejados con los planos catastrales oficiales, todo pagado en su totalidad por la totalidad de la superficie ahora supuestamente conocida como Robles Susurrantes. Se los entregué al agente más joven, el agente Ramírez. Aquí está mi prueba de propiedad, agente, incluyendo pagos continuos de impuestos y una clara cadena de titularidad que se remonta a 1887. Estaría sumamente interesado en ver cómo la documentación de la señora Dueñas invalida estos. El sargento Molina fruncía el ceño mientras examinaba los documentos de Berta. El agente Ramírez, por el contrario, manejaba mis históricos papeles con una sorprendente delicadeza, sus ojos abriéndose ligeramente mientras absorbía su antigüedad y aparente autenticidad. Berta golpeaba el suelo con el pie impacientemente. Bueno, ¿van a detenerlo o no? Claramente es un estafador. El sargento Molina levantó la vista, su expresión indescifrable. S.R.A. Dueñas, este plan de desarrollo hace referencia a un número de parcela. Y estos documentos de la comunidad de propietarios afirman la propiedad a través de una escritura de cesión de derechos sin garantía de un tal Silvestre Campos. La sangre se me heló, luego se convirtió en fuego. Silvestre Campos. Mi tío abuelo, que había fallecido hacía casi 20 años, sin hijos, y cuya modesta parcela de tierra separada colindaba con mi finca principal muy al norte, a kilómetros de este lugar. Nunca había poseído ni un solo centímetro cuadrado del pastizal del sur. Silvestre Campos, intervine, dando un paso adelante. Mi tío abuelo Silvestre. Lleva fallecido 2 décadas, y su parcela era un pequeño terreno de unas 8 hectáreas allá arriba, cerca de la Loma del Coyote. Esto constituye cientos de hectáreas de mi propiedad principal. Berta hizo un gesto despectivo con la mano. Detalles. Todo era parte de la finca Campos, sin reclamar, sin desarrollar. Nosotros la revitalizamos. El sargento Molina intercambió una mirada con el agente Ramírez, quien luego le mostró uno de mis mapas topográficos, demarcando claramente los límites de la finca principal LM, marcadamente diferentes de la pequeña y distante parcela de Campos. El ceño del agente mayor se acentuó. Luego tomó su propia radio. Central, ¿pueden hacer una comprobación de una tal Berta Dueñas? Posibles órdenes de detención pendientes o antecedentes por, digamos, fraude o presentación de denuncias falsas. La mandíbula de Berta cayó. Su rostro, bajo el pesado maquillaje, pasó de un rosa engreído a un blanco moteado. ¿Cómo se atreve? Soy una respetada líder comunitaria. Conseguiré sus placas por esto. Señora, dijo el sargento Molina, su voz de repente dura como el acero, el señor Macías aquí presente ha presentado documentación convincente históricamente consistente de propiedad de esta parcela específica de tierra. Sus documentos parecen hacer referencia a una parcela diferente, mucho más pequeña. Y el nombre en su escritura de cesión de derechos es el de un hombre que él afirma que está fallecido y que, según los registros del señor Macías, nunca fue dueño de esta parcela principal. Presentar una denuncia policial falsa es un delito grave.
Hacer afirmaciones falsas sobre la propiedad hasta el punto de facilitar lo que parece ser un proyecto de construcción multimillonario en terrenos potencialmente robados es significativamente más grave. Justo entonces, su radio crepitó, la voz de la operadora de central fue nítida. Sargento Molina, la sujeta Berta Dueñas tiene 2 órdenes de detención pendientes en el condado vecino. Una por incomparecencia por un cargo de malversación de fondos de un anterior fondo de embellecimiento comunitario, y otra por, agárrese, usurpación de identidad agravada. Berta Dueñas emitió un pequeño sonido ahogado. Era el ruido de un caniche que finalmente comprende que ha iniciado una confrontación con un oso pardo. Agentes, dije suavemente, creo que esta mujer no solo los convocó aquí bajo falsos pretextos, sino que también ha cometido un fraude masivo contra mí y potencialmente contra todos los que compraron una casa en esta urbanización. El agente Ramírez ya estaba en movimiento, sacando un par de esposas. Berta Dueñas, anunció, su voz ahora firme y desprovista de su vacilación anterior, está usted arrestada por las órdenes pendientes. Tiene derecho a guardar silencio. Berta comenzó a gemir, una exhibición verdaderamente operística de inocencia ultrajada que no persuadió absolutamente a nadie. Esto es una farsa, un malentendido. Mi abogado se enterará de esto. No pueden hacerme esto. Mientras el agente Ramírez la esposaba expertamente y la conducía, tropezando y protestando, hacia el coche patrulla, el sargento Molina se volvió hacia mí. S.R. Macías, esto es, bueno, esto es de antología. No podemos resolver una disputa civil de tierras aquí y ahora, pero basándonos en su documentación y en el historial bastante pintoresco de la señora Dueñas, ciertamente usted no está allanando. Su afirmación de que lo está parece infundada, por decirlo suavemente. De hecho, su llamada a nosotros parece haberle salido el tiro por la culata de forma bastante espectacular. Sacudió la cabeza. Malversación y usurpación de identidad agravada, era de esperar. Mi mente daba vueltas. 138 casas, una escritura de cesión de derechos fraudulenta de mi difunto tío abuelo, una presidenta de la comunidad de propietarios que aparentemente era una delincuente profesional. Esto no era simplemente un problema, era un cataclismo. Mientras se llevaban a Berta, sus chillidos indignados disminuyendo en la por lo demás tranquila noche, miré a mi alrededor las casas silenciosas e idénticas. ¿Qué demonios había ocurrido aquí? ¿Y qué iba a hacer ahora? El paso inicial era evidente. Saqué mi teléfono y marqué a mi abogado, Martín Cifuentes, un hombre cuya tarifa por hora era formidable, pero cuya tasa de éxito en los tribunales era legendaria. Martín, dije cuando contestó, soy Arturo Macías. No te vas a creer esto. Te necesito urgentemente. Parece que alguien ha robado mi finca y ha levantado una pequeña ciudad en ella mientras estaba ausente. Hubo una larga pausa. Luego la voz de Martín, tan seca como el polvo del desierto, Arturo, has estado bebiendo, o quizás te has golpeado la cabeza. Ojalá, Martín. De verdad que ojalá. La realidad era mucho, mucho más extraña que cualquier fantasma etílico. Martín Cifuentes, a pesar de su incredulidad inicial, era una persona que comprendía la inviolabilidad del derecho a la propiedad con un celo casi devoto. Cuando le di detalles, su tono pasó del escepticismo divertido a la gélida ira. ¿Construyeron qué? ¿En la finca LM? Arturo, descríbeme a esta Berta Dueñas. Le proporcioné un retrato detallado, incluyendo el traje de chaqueta pantalón verde lima y la atmósfera general de ineptitud hecha arma. Suena a una charlatana clásica, Arturo, pero con ambición, eso se lo concedo. 138 casas. Eso no es una operación de aficionados. Eso es hurto mayor a escala industrial. Me indicó que me quedara donde estaba, que no interactuara con ningún otro miembro de la comunidad de propietarios ni con residentes, y me informó que tomaría el primer vuelo a la mañana siguiente, acompañado por un equipo de contabilidad forense y un investigador privado que contrataba para situaciones particularmente repugnantes. También me recomendó que encontrara un lugar seguro para pasar la noche, ya que la casa de mi propia finca,
que apenas podía distinguir a lo lejos, encaramada en su loma familiar, ahora estaba presumiblemente ocupada o, en el mejor de los casos, parte de la escena de un crimen. La ironía no se me escapó, un ranchero de varias generaciones excluido de su propia casa por una ilusión suburbana fundada en falsedades. Terminé en un motel impersonal junto a la autopista, del tipo con muebles atornillados y obras de arte que parecían haber sido adquiridas al peso. El sueño era inalcanzable. Mi mente corría, reviviendo el encuentro con Berta, la llegada de la policía, las interminables hileras de casas idénticas donde deberían haber estado mis reses. ¿Cómo pudo Tomás, mi capataz, no haberse dado cuenta? O si lo hizo, ¿por qué no había dado una alarma más apremiante? Sus cartas habían sido tan escuetas, tan triviales. A la mañana siguiente, llegó Martín, un torbellino de atuendo caro e indignación concentrada. Lo acompañaban dos individuos de rostro severo que se identificaron como una contable forense llamada la señorita Penélope Alba, cuya mirada probablemente podría agriar la leche, y un investigador privado, el señor Ibáñez, un hombre callado y perceptivo que parecía capaz de camuflarse en cualquier entorno. Nuestro destino inicial fue el registro de la propiedad. Martín, equipado con mis escrituras y un poder notarial que había firmado en el vestíbulo del motel, comenzó su ofensiva. Los funcionarios, inicialmente poco cooperativos y abrumados por montones de documentos, pronto se volvieron atentos bajo el embate de las peticiones legales precisamente formuladas de Martín. La señorita Alba, mientras tanto, comenzó a recuperar registros fiscales y escrituras de constitución de sociedades, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado de su portátil. No tardaron en surgir los elementos principales del fraude. La escritura de cesión de derechos sin garantía de Silvestre Campos estaba, efectivamente, archivada. Había sido notarizada por una tal Marta Domínguez, cuya licencia de notario, según descubrió una rápida verificación de Ibáñez, había caducado 6 meses antes de la fecha del documento. Además, la firma de Silvestre Campos era un garabato vacilante y poco convincente que no se parecía en nada a la distintiva y aracnoidea caligrafía de mi tío abuelo, ejemplos de la cual aún poseía en cartas antiguas. Falsificada, declaró Martín con sombría satisfacción, flagrante e incompetentemente falsificada. Una notaria caducada. Esto mejora por momentos. A continuación, los permisos de urbanización. Se habían concedido con notable rapidez, basándose en la escritura fraudulenta. Las actas de la reunión de la Comisión de Urbanismo de aquel entonces eran inusualmente escuetas, mostrando consentimiento unánime para el proyecto de urbanización Robles Susurrantes. El proyecto había sido presentado por Berta Dueñas, en representación de Herederos Campos S.L., una sociedad instrumental constituida apenas unas semanas antes de la solicitud, con Berta como única administradora. Creó una sociedad instrumental, utilizó una escritura falsificada para transferirle la diminuta y remota parcela de su tío abuelo, y luego de alguna manera empleó eso como pretexto para reclamar la propiedad o el control de todo su pastizal del sur para la urbanización, resumió Martín, sacudiendo la cabeza. El descaro es asombroso. Pero falta un componente. ¿Cómo persuadió al ayuntamiento para que creyera que Herederos Campos S.L. poseía cientos de hectáreas basándose en una escritura falsificada de 8? El señor Ibáñez, el taciturno investigador, habló. El presidente de la Comisión de Urbanismo en aquel momento era un hombre llamado Hernán Fuentes. Jubilado ahora, reside a un par de pueblos de distancia, según el rumor local. Fuentes adquirió una súbita e inexplicable afición por el póker de altas apuestas y los viajes al Caribe alrededor de la época en que se agilizaron estos permisos. Los ojos de Martín se iluminaron con una intensidad depredadora. Un facilitador, o quizás un cómplice. Ibáñez, haga una visita al señor Fuentes. Averigüe si se le puede refrescar la memoria. Mientras Ibáñez partía para engatusar o intimidar a Hernán Fuentes, la señorita Alba profundizaba en las finanzas de la comunidad de propietarios de Robles Susurrantes, o lo poco que podía acceder a través de registros públicos. Parecía ser una vorágine de gastos dudosos y transferencias opacas. El verdadero avance, sin embargo, provino de un origen inesperado,
mi capataz, Tomás. Yo había estado furioso y perplejo por su aparente pasividad. Condujimos hasta la pequeña casa en la periferia norte de mi propiedad donde residía. Era un hombre anciano, curtido y encorvado, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de una combinación de alivio y contrición. Señor Arturo, tartamudeó, yo intenté informarle, pero ellos. ¿Ellos qué, Tomás?, pregunté con suavidad. Él explicó, con voz entrecortada, que aproximadamente 2 años antes, Berta Dueñas y un par de hombres fornidos trajeados habían aparecido. Habían blandido unos documentos que él no comprendía, hablado de expropiación forzosa e impuestos atrasados impagados sobre la parcela abandonada de Campos, y le habían informado que una nueva administración tutelar asumía la gestión de esa sección. Le habían advertido, de forma bastante enfática, que se mantuviera alejado del pastizal del sur, insinuando que sería arrestado por allanamiento si se entrometía. Incluso le habían ofrecido un estipendio de cuidador para vigilar el límite norte, efectivamente un soborno para que permaneciera localizado y en silencio. Dijeron que usted había perdido la tierra, señor Arturo, dijo, la desdicha grabada en su semblante, que no iba a volver. Me mostraron cartas, parecían su firma, afirmando que usted lo había autorizado todo. Más falsificaciones, sofisticadas esta vez, quizás. Berta era más astuta de lo que su comportamiento inicial indicaba. Tomás, aislado y sin conocimientos legales, había sido metódicamente engañado e intimidado. Mi resentimiento hacia él se disipó, suplantado por una fría ira dirigida a Berta y sus asociados. También mencionó el nombre de la empresa constructora, Promociones Cumbre Alta. Había observado sus camiones llegando y partiendo constantemente. Martín los investigó inmediatamente. Promociones Cumbre Alta es una importante promotora regional con una reputación generalmente respetable. No se involucrarían conscientemente en algo tan turbio, reflexionó Martín. Berta debe haberles presentado una narrativa muy persuasiva, probablemente corroborada por esas escrituras fraudulentas y permisos emitidos incorrectamente. Ellos también son víctimas aquí, en cierto sentido. Han invertido millones en construir 138 casas en terrenos sobre los que en realidad no poseen derechos. Sonrió, un depredador que detecta a su presa. Oh, esto es exquisito. No solo vamos a demandar a Berta y a su ficticia comunidad de propietarios hasta su inexistencia, sino que Promociones Cumbre Alta tendrá una reclamación masiva contra ella por fraude y falsedad documental también. No solo ha provocado al oso, ha dinamitado todo el hábitat del oso pardo. La señorita Alba intervino, he cotejado la constitución de la comunidad de propietarios con Herederos Campos S.L. La financiación inicial para la SL parece haberse originado a partir de una serie de intrincados préstamos garantizados contra, bueno, es cíclico, pero parece que estaba apalancando el valor anticipado de las parcelas urbanizadas en su terreno para asegurar el capital operativo inicial para la SL que supuestamente lo poseía. Es una estructura precaria construida sobre cimientos de pura audacia. La prueba concluyente no fue un solo elemento, sino toda una colección, escrituras falsificadas, una notaria caducada, un comisionado de urbanismo potencialmente sobornado, testigos intimidados y una red de sociedades instrumentales. Berta Dueñas no solo había hurtado mi tierra, había orquestado una conspiración multifacética. Los elementos se estaban alineando, describiendo un escenario de arrogancia monumental y actividad criminal. Y apenas estábamos comenzando. La medida subsiguiente fue informar formalmente a todas las partes implicadas. Martín. Con el dramatismo que reservaba para los casos particularmente flagrantes, redactó cartas de cese y desistimiento que eran dechados de denuncia legal. Una fue enviada a Berta Dueñas, actualmente alojada en la cárcel comarcal en espera de fianza por sus infracciones anteriores, aunque Martín sospechaba que se avecinaban cargos nuevos y considerablemente más graves. Otra fue enviada a la comunidad de propietarios de Robles Susurrantes, a la atención de su último agente registrado conocido, que era, curiosamente, una empresa de alquiler de apartados postales. Una tercera carta, mucho más cautelosamente redactada, fue dirigida al consejero delegado de Promociones Cumbre Alta,
notificándoles del defecto catastrófico en el título de propiedad que afectaba a toda su urbanización Robles Susurrantes e invitándoles a deliberar una estrategia mutua contra la instigadora del fraude, la señorita Berta Dueñas. Queremos a Promociones Cumbre Alta de nuestro lado, o al menos no como oponente inicial, explicó Martín. Poseen recursos sustanciales y un interés directo en presenciar la caída de Berta. Probablemente estén tan horrorizados como usted, Arturo, puramente desde un punto de vista financiero. También comenzó a preparar un mandato judicial de emergencia para detener cualquier otra operación en mis tierras, ni nuevas ventas, ni construcción adicional, ni paisajismo, nada. El objetivo era inmovilizar todo hasta que la propiedad pudiera ser inequívocamente restablecida en los tribunales. Mientras tanto, el señor Ibáñez regresó de su conversación con Hernán Fuentes, el comisionado de urbanismo jubilado. Ibáñez estaba, como de costumbre, comedido. El señor Fuentes inicialmente estaba olvidadizo, informó, sorbiendo el café tibio que le había ofrecido. Pero después de que revisamos las penas por perjurio, y casualmente mencioné su reciente racha de resultados sorprendentemente favorables en los campeonatos regionales de póquer, su memoria mejoró significativamente. Recordó que la señorita Dueñas hizo una contribución de campaña muy generosa, en efectivo, a su fondo de reelección, aunque él no se presentaba a la reelección, poco antes de que se aprobaran los permisos de Robles Susurrantes. También recordó que ella afirmó que la parcela de campos era mucho más grande de lo que aparecía en los mapas iniciales, algo relacionado con antiguos levantamientos topográficos revisados a los que solo ella tenía acceso. Ahora está sumamente dispuesto a proporcionar una declaración jurada detallando sus interacciones con la señora Dueñas. Parece bastante ansioso por no verse implicado como cómplice. Martín se frotó las manos. Excelente. La red se cierra. La noticia sobre el arresto de Berta Dueñas y las incertidumbres en torno a la legitimidad de Robles Susurrantes habían comenzado a extenderse por la pequeña y recién establecida comunidad. Unos pocos individuos valientes o imprudentes aparentemente habían intentado contactar con la oficina de la comunidad de propietarios, solo para encontrarla cerrada y abandonada. El pánico comenzaba a cundir entre los habitantes de las 138 casas. Eran personas que, de buena fe, habían invertido los ahorros de toda una vida, adquirido hipotecas y trasladado a sus familias a lo que presumían eran residencias legítimas. Ellos también eran víctimas, atrapados en el fuego cruzado de la avaricia de Berta. Nuestra siguiente acción fue delicada: informar a estos propietarios. No podíamos simplemente pegar avisos de desahucio en sus puertas, ese no era mi estilo ni legalmente aconsejable en esta coyuntura. En cambio, Martín organizó una reunión abierta estilo asamblea popular en un lugar neutral, un centro cívico local, invitando a todos los residentes registrados de urbanización Robles Susurrantes. La invitación fue meticulosamente redactada, explicando que información crítica concerniente al título y futuro de sus propiedades sería deliberada por representantes legales de Arturo Macías, el propietario verificado del terreno subyacente. La respuesta de Promociones Cumbre Alta fue rápida y previsible. Su directora jurídica, una tal señorita Leonor Varela, telefoneó directamente a Martín. Su tono era una mezcla de furia contenida y preocupación pragmática. Habían emprendido su propia y apresurada evaluación interna y habían descubierto, para su consternación, deficiencias significativas en la documentación que Berta Dueñas les había suministrado. Los levantamientos topográficos revisados, que Fuentes había mencionado, no estaban en los archivos de Promociones Cumbre Alta, solo las garantías de Dueñas y los permisos sellados por el ayuntamiento. Habían sido, en palabras de su propio abogado, espectacularmente engañados. Varela afirmó que estaban formulando su propia demanda multimillonaria contra Berta Dueñas y Herederos Campos S.L. por fraude, incumplimiento de contrato y una lista de otras quejas que probablemente mantendrían a Dueñas ocupada en los tribunales por el resto de su existencia natural, suponiendo que alguna vez saliera de la cárcel. También consintieron en enviar un representante a nuestra reunión informativa, no para disputar mi reclamación, sino para explicar su postura a los propietarios e indicar su intención de perseguir a Dueñas. Esto constituyó una victoria sustancial.
Que la promotora admitiera públicamente el fraude daría una inmensa credibilidad a mi caso y canalizaría la justificada ira de los propietarios hacia la verdadera culpable. Amaneció el día de la reunión informativa. El centro cívico estaba lleno hasta la bandera. La atmósfera vibraba con aprensión e ira reprimida. Me senté junto a Martín en una mesa al frente, la señorita Varela de Promociones Cumbre Alta a unos pocos asientos de distancia. Observando los rostros en la asamblea, parejas jóvenes, familias con niños pequeños, jubilados, experimenté una punzada de empatía. Las casas de sus sueños estaban construidas sobre cimientos de falsedades, en mi tierra usurpada. Martín comenzó presentando calma y sistemáticamente los hechos, la duradera propiedad de mi familia, la escritura falsificada, la complicidad del excomisionado de urbanismo, el arresto y antecedentes penales de Berta Dueñas. Mostró copias de mis escrituras y planos en un proyector, contrastándolos con los documentos fraudulentos empleados por Dueñas. Hubo jadeos, murmullos y algunos gritos indignados, predominantemente dirigidos a la ausente Berta. Un hombre se puso de pie, su voz temblorosa. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Vamos a ser todos desahuciados de nuestras casas? Martín levantó una mano. El señor Macías no está intentando crear 138 familias sin hogar. Su litigio es con Berta Dueñas y la entidad que ella fabricó para cometer este fraude. Sin embargo, la realidad legal es que sus casas están construidas en terrenos sobre los cuales la vendedora, Herederos Campos S.L., no poseía título legítimo. En consecuencia, los títulos que ustedes poseen de sus viviendas son, en la actualidad, inválidos. La sala estalló. Era un pandemonio. Gente gritando, algunas mujeres llorando. La señorita Varela de Promociones Cumbre Alta entonces se levantó. Articuló el profundo pesar y la mortificación de su compañía. Declaró inequívocamente que Promociones Cumbre Alta había sido engañada por Berta Dueñas y que buscarían todos los recursos legales para recuperar sus pérdidas y hacer responsable a Dueñas. También declaró que Promociones Cumbre Alta suspendería inmediatamente todos los pagos de hipotecas adeudados a ellos para aquellos que habían financiado directamente y colaboraría con otros prestamistas para buscar una moratoria para los propietarios afectados. Esto pacificó algo la situación, pero el miedo fundamental persistió. Fue en ese momento que le pregunté a Martín si podía dirigirme a ellos. Me puse de pie, mirando los semblantes preocupados. Damas y caballeros, comencé, mi voz resonando en la sala abruptamente silenciosa. Esta situación es una pesadilla. Es una pesadilla para mí, y solo puedo imaginar cómo es para todos ustedes. Compraron casas de buena fe. Fueron engañados, así como a mí me robaron. Mi objetivo principal no son ustedes. Es la persona y el sistema que permitieron que esto ocurriera, Berta Dueñas y su fraudulenta comunidad de propietarios. Deseo que me devuelvan mi tierra, sí. Pero también busco justicia. Y creo que parte de esa justicia implica descubrir un método para mitigar el daño infligido a partes inocentes como ustedes. Esbocé una propuesta que Martín y yo habíamos deliberado. Una vez que mi propiedad fuera legalmente restablecida y la comunidad de propietarios de Dueñas fuera disuelta, estaría dispuesto a discutir contratos de arrendamiento de terrenos con los ocupantes actuales o potencialmente incluso la venta de las parcelas individuales a un valor justo de mercado por el terreno en sí, un valor no contaminado por la urbanización fraudulenta. Esto les proporcionaría una ruta hacia la propiedad legítima o la tenencia segura, aunque implicaría más procedimientos legales y gastos. No es una solución impecable, concluí. No hay resoluciones sencillas cuando sucede algo tan atroz. Pero estoy dedicado a colaborar con ustedes y con Promociones Cumbre Alta para identificar el camino más equitativo una vez que se aborde el fraude principal. No era una garantía de un remedio milagroso, pero era una partícula de esperanza, una indicación de que no eran simplemente peones en la contienda de un hombre rico. El ambiente en la sala pasó del pánico absoluto a una especie de sombría determinación. Ahora tenían un adversario claro en Berta Dueñas y un terrateniente que,
aunque resuelto a reclamar sus derechos, no buscaba victimizarlos aún más. El contraataque estaba bien encaminado, y los cimientos de Urbanización Robles Susurrantes se estaban desintegrando, tanto literal como metafóricamente. Los procedimientos legales avanzaron con sorprendente celeridad, en gran parte porque la defensa de Berta Dueñas, si es que podía llamarse así, era una mezcolanza incoherente de grandilocuencia y acusaciones cada vez más desesperadas contra todos, desde mí hasta Hernán Fuentes y sus propios ahora excómplices. El gran volumen de pruebas era simplemente infranqueable. La escritura falsificada, la notaria caducada, Marta Domínguez, cuando fue localizada, admitió entre lágrimas haber firmado un montón de documentos para Berta por una suma mísera, reconociendo que ni siquiera había verificado si su licencia era válida y no tenía idea del propósito de los documentos. La declaración jurada incriminatoria de Hernán Fuentes sobre la contribución de campaña, y el testimonio de Tomás sobre las tácticas de intimidación pintaron un cuadro irrefutable. La contabilidad forense de la señorita Alba había rastreado un intrincado camino de fondos desde préstamos iniciales, fraudulentamente obtenidos, como se descubrió, utilizando mi tierra como garantía que ella no poseía, a través de Herederos Campos S.L. hasta las cuentas personales de Berta, y luego para financiar un estilo de vida opulento que incluía pagos de un condominio de lujo en Miami y una cantidad sospechosamente grande de bolsos de diseño de alta gama. Resultó que Urbanización Robles Susurrantes era menos una comunidad y más el cofre personal de Berta Dueñas. El tribunal anuló sumariamente la escritura de cesión de derechos sin garantía de Silvestre Campos a Herederos Campos S.L. Con ese único decreto, toda la base legal de Urbanización Robles Susurrantes se disolvió. Todas las transacciones subsiguientes, incluida la transmisión del terreno a Promociones Cumbre Alta y las ventas de parcelas individuales a los 138 propietarios, fueron declaradas nulas. Mi título original sobre toda la finca El M, que abarcaba los cientos de hectáreas del Pastizal del Sur, fue reafirmado inequívocamente. La sentencia contra Berta Dueñas y su sociedad instrumental fue asombrosa. Fue declarada responsable de daños y perjuicios hacia mí que ascendían a millones por la utilización no autorizada de mi tierra, el costo de la restauración ambiental, esos céspedes perfectamente cuidados y carreteras asfaltadas habían impactado significativamente el ecosistema nativo, la pérdida de ingresos de mi explotación ganadera y daños punitivos destinados a convertirla en un ejemplo. Promociones Cumbre Alta obtuvo su propia sentencia masiva contra ella por fraude e incumplimiento de contrato, dejándola efectivamente en bancarrota 10 veces. Se ordenó la disolución de la propia comunidad de propietarios. Y sus activos, que eran prácticamente inexistentes, ya que Berta había desviado la mayoría de los fondos, debían ser liquidados. En cuanto al destino personal de Berta, los cargos iniciales por esas órdenes de detención pendientes fueron simplemente el preludio. El fiscal del distrito, envalentonado por la montaña de pruebas que habíamos desenterrado, presentó una multitud de nuevos cargos penales, múltiples cargos de falsificación, hurto mayor, fraude electrónico, fraude postal e incluso extorsión y crimen organizado, considerando el carácter organizado de su empresa. Lo último que supe es que se enfrentaba a una pena de prisión lo suficientemente larga como para asegurar que su próximo puesto de liderazgo comunitario sería organizar el club de lectura de la biblioteca de la prisión, si tenía suerte. Sus trajes de chaqueta pantalón verde lima fueron sustituidos por un mono naranja reglamentario. La caída fue absoluta y no exenta de una cierta sombría satisfacción por mi parte. Las secuelas para los 138 propietarios fueron intrincadas y angustiosas, pero no sin una salida. Fiel a mi compromiso, yo, a través de Martín, comencé conversaciones con cada hogar. Promociones Cumbre Alta, hay que reconocerlo, estuvo a la altura. Ofrecieron recomprar las ahora devaluadas casas a los residentes por su precio original de adquisición, asumiendo efectivamente el déficit financiero de las estructuras que habían erigido en terrenos que no les pertenecían. Esto supuso un inmenso alivio para muchos, permitiéndoles recuperar su inversión y asegurarse un alojamiento en otro lugar. Para aquellos que deseaban quedarse,
y hubo bastantes que se habían encariñado con el lugar a pesar de sus contenciosos comienzos. Ofrecí contratos de arrendamiento de terrenos a largo plazo para sus parcelas a tarifas equitativas, o la opción de adquirir el terreno bajo sus casas directamente de mí a un precio que reflejara el valor del terreno en bruto, no el precio inflado de la parcela urbanizada que habían pagado inicialmente. Fue una empresa larga y meticulosa, que requirió nuevas mediciones, nuevos acuerdos legales y considerable paciencia por parte de todas las partes. Algunos optaron por marcharse, aceptando la oferta de compra de Promociones Cumbre Alta. Otros eligieron quedarse, convirtiéndose en mis inquilinos o nuevos vecinos propietarios de una manera muy poco convencional. El letrero de urbanización Robles Susurrantes fue retirado y reemplazado por uno sencillo de madera que decía: Parcelas del Pastizal Sur Finca Macías. La comunidad de propietarios estaba extinta y enterrada. Recuperar mi finca fue más que un triunfo legal, fue un proceso gradual y continuo de sanar la tierra misma. La Casa Club fue reutilizada como un modesto centro de investigación agrícola en colaboración con la universidad local. Algunas de las carreteras fueron excavadas y resembradas con pastos autóctonos. Incluso logré reintroducir una pequeña manada de reses bravas en un segmento del Pastizal Sur, su presencia un espectáculo consolador y familiar. Tomás, mi capataz, fue readmitido con paga retroactiva completa y una disculpa por mis recelos iniciales tácitos. Sigue siendo un hombre de pocas palabras, bate el brillo en sus ojos ha regresado. Todo el episodio impartió varias lecciones. En primer lugar, nunca subestimes la osadía de una estafadora decidida, particularmente una con afición por los accesorios costosos y desprecio por las formalidades legales. En segundo lugar, un mantenimiento de registros escrupuloso y un abogado competente son inestimables, especialmente cuando ese valor está siendo activamente explotado por otra persona en tu propiedad. Y en tercer lugar, incluso cuando te enfrentas a una injusticia colosal, puede existir un camino hacia la resolución, y a veces incluso una peculiar nueva forma de comunidad puede surgir de las ruinas. No fue el regreso que había imaginado 3 años antes. Pero a su manera caótica e imprevista, fue una restauración de lo esencial, mi tierra, mi herencia y la serena satisfacción de ver cómo la justicia, aunque tardíamente, finalmente se impartía. Y así es como recuperé mi finca. Desmantelé inadvertidamente una comunidad de propietarios monumentalmente corrupta y me convertí en el propietario a regañadientes de un vecindario que nunca tuve la intención de crear. Toda esta experiencia sirvió como una lección de vigilancia, un crudo recordatorio de que uno no puede permitirse ser complaciente por mucho tiempo, ni siquiera en la frontera más tranquila.